¿Cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal, una nueva edición junto a Ignacio Briones y un invitado de lujo, un amigo, compañero de ruta. Hombre de carácter. Hombre de carácter, el Big Boss le decían, el doctor Jaime Mañalich. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenas noches, gusto de verlos, amigos, compañeros de ruta. Estamos en pleno día, sí. Oye, ¿y qué ha sido tu vida después de tanto tiempo tan intensamente dedicado a las labores tan exigentes que fueron las labores de ministro de Salud, particularmente en la pandemia, ¿no? ¿Qué ha sido el doctor Mañalich en este tiempo? Sí, yo diría que terminado el periodo del ministerio, ¿no es cierto?, en julio del año 2020, perdón, me he dedicado fundamentalmente a la actividad académica, a enseñar, compartir experiencias, en fin, en distintas entidades universitarias, posgrados fundamentalmente, a asesorar compañías de salud que están en una incertidumbre enorme respecto a lo que está ocurriendo y viene en el sector salud. Y después yo soy piñerista esencial, digamos, si alguien me define, porque este gallo es un piñerista de tomo y lomo. Entonces, después de la desgraciada pérdida del expresidente y amigo, se ha producido una suerte de conmoción también en el terreno político. Y de vacío hasta cierto punto también. De vacío y de responsabilidad. Y eso también me ha llevado a participar a través de distintas columnas, reuniones, etcétera, en tratar de ayudar a reflexionar sobre el momento político, en lo que estamos, en lo que podría venir, cuáles serían los mejores caminos respecto a esto, lo otro, en política en general y en política de salud muy en particular. Oye, pero tú estuviste un tiempo muy cerca de Bópoli, fuiste candidato a senador, como independiente, sí, pero en cupo Bópoli. Después estuviste un tiempo cerca, incluso militando en Amarillo. ¿Hoy día estás en algo o estás en la más pura independencia? Como tú dices, así es la historia. En realidad yo no llegué a militar en Amarillo porque Amarillo no estaba constituido en la región metropolitana como partido paramilitar, y cuando fui a renunciar a Amarillo, el CERVEL me dijo, no, en realidad no es necesario. No es necesario porque no está nunca. Nunca estado. Es lo que he estado, pero pagaba mis cuotas y qué sé yo. Pero insisto, la partida del presidente Piñera generó una conmoción y evidentemente en mi rol de defender en cualquier circunstancia, en cualquier momento, el legado del expresidente y sus gobiernos, yo creo que se produjo un ánimo de independencia, ¿no? O sea, que quedemos tranquilitos para tener entera libertad de poder hablar, opinar desde esa perspectiva. Piñerismo duro. Pero siempre siendo parte del foro público. O sea, en el fondo, tratando, doctor Mañalich no se ha ido para la casa. No está para la casa. No se va a ir nunca para la casa. Escribiendo, como digo, reuniones, muchas, seminarios, políticos estoy hablando, y efectivamente tratando de lo que se pueda de seguir colaborando. No en un rol, yo no soy candidato a nada, ni quiero ser nada, eso está terminado, ¿no es cierto?, pero ayudando lo que se pueda a construir una alternativa de futuro que nos dé un poquito de esperanza en tiempos que son bien aciagos. ¿Y tienes esperanza tú sobre el futuro? Yo pondría dos paradigmas. El primero, desgraciadamente, Chile hoy día es un país extraordinariamente polarizado, y a pesar del intento el llamado socialismo democrático de tomar un rol relevante en el quehacer político, en realidad la hegemonía de la izquierda hoy día está liderada intelectualmente y en el poder por el Partido Comunista. De alguna manera puede resucitar, pero el Frente Amplio, Revolución Democrática, por las circunstancias que sea, ha perdido su identidad, sus líderes se han desprestigiado, y en ese contexto esta polarización es hoy día muy intensa, y creo que hay que madurar en la centro derecha hacia una conformación ideológica, un pensamiento mucho más nítido, no de yo estoy
anti la inseguridad o anti, sino cuál es la propuesta. Mm. ¿Cuál es la propuesta? ¿De qué se trata? ¿No es cierto? Y yo estoy muy preocupado porque veo en el mundo de la centro derecha hoy día una conflictividad interna, una discusión interna que en realidad es bastante pobre, mezquina. ¿Quién va a ser candidato? Bajemos a esto, lo otro, porque vienen estas elecciones. Sin, y ahí echo de menos la figura del expresidente, perdón que insista, él tendría sus defectos, lo que fuera, pero claramente era una figura inspiradora de un proyecto político que hoy día yo siento se ha debilitado. Y no ha aparecido un liderazgo, es decir, lo que queremos para Chile es esto, tales valores, lo que fuera, ¿no es cierto? Un gobierno que haga de el empleo o de la lucha contra la pobreza o de la educación, sino que, insisto, estamos enredados en que el candidato para la gobernación y no es que aquí va a ser acá, allá, y creo que eso es una cuestión muy triste y que puede ser incluso una condena al fracaso del proyecto de un mejor Chile liderado por la centro derecha. Ya que estamos en esta, después vamos a hablar de salud, pues ya que estamos Ya entramos acá. en la política obviamente tal, déjame reflexionar sobre lo que decía Jaime, devolverle algunas preguntas. Parto por decir, eso sí, que además de colega en el gabinete, todos sabemos que Jaime, yo por lo menos creo que es de las personas más libres que he conocido. Carepalo, da su opinión, siempre fundada con una convicción absoluta, por lo tanto es persuasivo. Y a lo mejor por eso también tenía tan buena relación con el presidente Piñera, digamos, que al presidente le gustaban las personas que iban claro a decirle las cosas. Así que yo me declaro un admirador de Jaime Mañalich, en muchos planos. Pero quería seguir con tu idea, Jaime, porque con ese espíritu de opinar libremente y de tener una crítica constructiva a lo que está pasando en la política chilena y particularmente en cómo la está abordando Chile Vamos. Yo concuerdo contigo que se echa de menos ese liderazgo del presidente Piñera, que con todos sus defectos tenía una característica que era bien fundamental, dos en realidad. Una, en los momentos críticos siempre pensaba en el bien de Chile, en el largo plazo, y hacía esa pregunta: ¿qué es lo mejor para Chile y qué es lo mejor para los partidos? Y cuando escuchaba la respuesta decía, bueno, entonces vamos por lo mejor por Chile, y eso con Gonzalo nos tocó vivirlo y verlo más de alguna vez, ¿no? Y lo segundo, era una persona de diálogo, porque fue uno de los actores principales del periodo más glorioso de nuestra historia republicana en términos económicos, en términos de progreso social y también democrático, que es la transición, y él fue parte fundamental de ese diálogo, por lo tanto era una marca registrada. Hoy día ambas cuestiones creo que se han perdido, esa mirada más de largo plazo, que es lo bueno para Chile, y entender que para aquello el diálogo es fundamental, porque la política es dialogar finalmente, es ceder, es acordar. Y hoy día, como tú dices, lo vemos más bien a la política y a Chile Vamos incluido, obnubilado por la corta, por la patada del combo, por si voy a impugnar la mesa. Esos son los temas que interesan, y las cuestiones más largas, más estructurales, por momentos pareciera que nos comportamos o queremos comportarnos como aquellos que criticamos, y con razón ayer, que bloqueaban todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de esa cuestión? ¿Es simplemente un tema de los incentivos del mal sistema político que tenemos? ¿O lo que falta es un liderazgo que diga, muchachos, amigos, pensemos en Chile, vámonos por acá? ¿Cuál sería tu mirada sobre eso? O sea, siempre es fácil simplificar y decir, tenemos un problema hoy día político, de representación, ¿no es cierto? Un parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados, extraordinariamente disgregado. Entonces, la solución de esto es corregir el sistema político. Vale decir, los 5%, todo lo que sabemos, y que está bien, es correcto. Ayuda. Pero, para poner un ejemplo, aparece una voz de extorsión que dice, mire, estamos de acuerdo en que hay que corregir el sistema político y estamos dispuestos a legislar, conversar sobre este tema, condicionado a que me aprueben estas reformas. Que es lo que dijo el presidente Boric en la semana. Que es una extorsión. En ese contexto, a mí me parece que se necesita primero un poder político más fuerte que el que tenemos hoy día, menos disgregado, para poder avanzar en una reforma del sistema político, y creo que tratar de poner eso en la agenda ahora está bien,
conversar, decir cuál será el mejor sistema, pero creo que antes de un próximo gobierno donde haya una mayoría de centro derecha contundente, ¿no es cierto?, que yo creo que es lo que va a ocurrir, es un poco inoficioso que a uno le salgan canas tratando, ¿no es cierto?, de arreglar el sillón de Don Otto. Y en ese contexto, tomando lo que tú dices, gente como ustedes, con la admiración que les tengo, que es capaz de dialogar, de pensar, etcétera, y generar un diálogo sin mucha bulla, sobre todo con el socialismo democrático que necesita esta conversación para poder en realidad tener una influencia significativa en los acuerdos que Chile necesita, es algo absolutamente fundamental. Mientras tanto, lo que vemos es que, mira, el candidato alcalde de Santiago, nos hemos puesto de acuerdo, pero tenemos otro señor, entonces este señor le ofrecemos mientras tanto que vaya de diputado después para que se vaya. O sea, una cuestión muy pobre, muy miserable respecto a un Chile instrumental, que tiene una crisis gravísima. O sea, los problemas de salud, de educación, de pensión, de aumento de las brechas entre quienes más tienen y menos tienen, son muy graves hoy día. Podrían manifestarse a través de otro momento populista o estallido social, como se le llama también, ¿no es cierto? Pero creo que las señales de alarma son tan graves. Fíjate que hoy día a mí me preocupa, tenemos una agenda de preocupación geopolítica que no teníamos antes. O sea, un barrio que está cambiando rápidamente y sobre el cual no decimos ni una palabra. O sea, la situación frente a Argentina, frente a Bolivia, Irán, frente a Venezuela. Venezuela, por favor. O sea, es una cuestión, se envía de Venezuela a justiciar a un señor opositor acá, y no es tema, y se pone una moneda de cambio, unos aviones que van a recibir a unos señores, para que nos olvidemos del tema, pero nadie piensa en serio de lo que estamos hablando. Y en ese sentido, la situación de Chile, y por eso yo creo que hay un paradigma. Nosotros, liberales de derecha, nos sentimos como que estamos jugando en una cancha que ya no existe, ya no es, mire. Es que eso es lo que te quería preguntar, Jaime, porque a mí lo que me pasa es que yo creo, claro, el óptimo, yo entiendo que la reforma política ahora va a ser muy difícil porque no hay fuerza política suficiente al parecer en la moneda, no hay convicción, y es muy difícil que el socialismo democrático, el PS en realidad, se desprenda del gobierno para tomar un camino propio en este tema, que sería un tema, digamos, que sería razón de quiebre de la coalición de gobierno. Pero me cuesta creer que si es que se produce alternancia en el poder y ellos van a la oposición, que el PS se desmarque del Frente Amplio y del Partido Comunista, más con un Frente Amplio que se ha fusionado, ¿no? Y que por lo tanto es un polo mucho mayor, que va a tener más fuerza y que no es descartable que pueda constituirse incluso como el partido más grande de Chile, porque todos los micropartidos o pequeños partidos del Frente Amplio se fusionaron en uno solo. Y nosotros ya lo vivimos en el segundo gobierno del presidente Piñera, cuando el PS hizo un giro estratégico a su política de alianza, abandona la ADC y se va con la izquierda al Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces me costaría verlos en una próxima oposición quebrando, digamos, este giro que es bastante reciente y que además encuentra por el lado derecho el PS prácticamente el vacío, porque la ADC hoy día está más bien para los libros de historia, los movimientos nuevos de centro todavía son muy frágiles, están partiendo. Entonces, yo creo que con una izquierda que tiene una cuestión impugnadora, que si bien hoy día la tienen aplacada, no creo que haya pasado, y con una centro derecha y derecha que más bien están dedicadas a conflictuarse entre ellos, más que a crear un proyecto político común, me cuesta ver que el PS, que va a tener este rol, puede tener este rol pivotante, vaya a estar dispuesto a algo que al final del día le puede significar, digamos, quebrar esta alianza estratégica que parece que es bastante decisiva y más de largo plazo con esta nueva izquierda. Ya que estamos hablando de política y no de salud, yo, digamos, en el mundo de la izquierda radical hay básicamente dos ideologías, ¿no es cierto? Una representada por el Partido Comunista, que hasta que la generación más joven no asuma liderazgo ahí, cosa que los actuales se niegan a soltar. Jerarca en el lenguaje soviético se niegan
y de ahí está el gesto tan llamativo de haber puesto a Bárbara Riveros, ¿no es cierto? A Bárbara Figueroa, perdón. Como secretaria general, Como pero secretaria con general, Lautaro Carmona arriba. Y Lautaro Carmona arriba, ¿no es cierto? Y dejar a la gente joven oprimida. Entonces, tenemos un partido comunista muy dependiente de Venezuela que básicamente sigue siendo un partido marxista-leninista por definición. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que todos los bienes públicos tienen que ser entregados y manejados exclusivamente por el Estado, desde salud, educación o lo que fuera. Esa es la hegemonía del PC. Todos los bienes públicos son propiedad y entregados directamente por el Estado. El Frente Amplio y sobre todo su gran inspirador, Revolución Democrática, es una filosofía que viene claramente hacia la muerte en el mundo. En España, en Bolivia, donde fuera, todo ese intento de crítica desde el punto de vista de captar cualquier oposición en una mirada hegemónica, no tiene un proyecto. O sea, bueno, ¿y después qué? ¿Qué viene después de esto? ¿Cuál es el futuro que vamos a construir? Y en ese sentido, yo creo que en los próximos años se va a acentuar la hegemonía PC ideológica y también en los puestos de control de poder, cada vez más espacio, y en las candidaturas que se van a presentar, alcaldes, presidenciales, lo que fuera. Y en ese contexto, voy a decirlo de esta manera, el socialismo democrático necesita un espacio de salida. Porque si bien es cierto por la pega, por lo que fuera, todavía están adheridos. Yo no veo en Paulina Bodano y quien fuera, por mencionar a alguien, no veo un deseo de aquilatarse en una izquierda radical controlada por el Partido Comunista. Y hay que darle el mérito de la esperanza, el diálogo, lo que fuera. Pero para eso la derecha tiene que tener un proyecto de una derecha realmente, radicalmente liberal y de un capitalismo muy regulado, muy controlado, para que realmente los bienes públicos, si son entregados por entes privados, realmente exista una regulación que permita, ¿no sé?, que las cosas se cumplan en la manera y no como ocurría en el pasado. Yo creo que esa es una plataforma de conversación que hay que construir desde ahora, pensando que el próximo gobierno necesita, de nuevo citando a Piñera, por el bien de Chile, generar esa conversación y ese diálogo. Y yo tengo esperanza, a propósito de tu pregunta, que eso va a ocurrir y puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la preocupación, la angustia por Chile va a crecer. O sea, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que va? La captura del narcotráfico, la delincuencia, etcétera. Pero hay historias, digamos, donde la angustia crece y las soluciones nunca llegan, digamos, y solo empeoran. Como decía Ferguson, los países tienen perfecto derecho o tienen derecho a ejercer su derecho a ser idiotas, por así decirlo. Tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa y seguimos ya conversando con el doctor Mañalich de política, de lo humano, lo divino, y también vamos a hablar de salud. Vamos a una pausa y volvemos. Agricultura TV. Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones, el doctor Jaime Mañalich, que planteaba una mirada de largo plazo. De largo plazo, no sé si optimista, pero no tan pesimista, de que en cierto mundo de la izquierda democrática en algún minuto empiece a primar la racionalidad. Yo me reconozco un poco más escéptico, quizás porque me tocó ver a una izquierda muy irracional, ¿no?, en momentos muy, muy difíciles. Ahora, yo quiero contar una infidencia de Jaime, de una conversación en la que estuvimos juntos, que quizás Jaime no se acuerda. Yo creo que por ahí por el año 2014-2015, con el presidente, en ese minuto expresidente Sebastián Piñera. Había salido recién de su primer mandato, un almuerzo que tuvimos en su oficina,
Y creo que fue la primera persona que le escuché a Jaime Mañalich advertir y alertar sobre no tanto este rol contestatario de esta nueva izquierda neomarxista, el Frente Amplio, en fin, salido de la universidad, sino más bien un carácter más bien revolucionario, ¿no? O sea, en el fondo que esto no era solo cuestionar, sino que era echar abajo las bases de lo que conocemos como nuestro modelo económico, social y democrático también, y advertir de que esta cuestión podía terminar muy mal. Esto fue 4 o 5 años antes del... Yo también lo escuché. Del 18 de octubre. En horizontal, nos vino a ver también. Sí, sí, sí. Y todo esto, además, porque a propósito, tú venías, me acuerdo, con el libro de Fernando H. y compañía, el otro modelo, o sea, lo venías reflexionando, lo venías masticando. Y te quería preguntar un poco sobre eso. Porque tú dices, bueno, el Partido Comunista solo se va a seguir fortaleciendo, el Frente Amplio se va a empezar a debilitar porque demostró que no tiene proyecto. ¿Tú crees que esta cuestión, que la experiencia de gobernar para el Frente Amplio, que la experiencia del 18 de octubre, que en fin, todo el agua que corrió bajo el puente, va a hacer que esta nueva izquierda recalibre y reconsidere su proyecto político o más bien van a volver a la carga apenas las condiciones sean las adecuadas? Desgraciadamente o afortunadamente, nosotros somos un país esencialmente imitador, sin una corriente filosófica política, en pos de una izquierda gramsciana, llamémoslo así, ¿no es cierto?, hegemonía, todo esto, con una disminución de la influencia de García Linera, Laclau, Chantal Mouffe, todo esto, que ya vienen para abajo. No hay una corriente filosófica que alimente nuestro Frente Amplio para nutrirlo. Es cierto que hay personas que tienen cabeza, que pueden pensar, pero es muy remoto la idea de que en Chile pueda haber una forma de izquierda de esa naturaleza, no leninista sino que gramsciana, creada ex nihilo, o sea, de la nada aparece aquí un... No. Si uno ve el contexto internacional, esa formulación de izquierda va para abajo. Y en ese sentido no aliento ninguna idea. Podemos el mejor ejemplo, ¿no? Podemos el mejor ejemplo, ¿no es cierto? Y que hoy día su fundador, Pablo Iglesias, estaba vendiendo en una cafetería y se alejó de la política y ahí está el mejor referente. Venezuela va a estar dispuesta a seguir financiando proyectos más bien cercanos al PC, y eso es muy importante para el desarrollo del PC en Chile. Y al contrario, y perdón que hable de plata, las maneras en que el Frente Amplio concibió que podía financiar su actividad política, el ejemplo Fundaciones es el más claro, porque es cierto que alguien pegó manotazo a la fundación, pero detrás de eso hay un proyecto político. O sea, sí, claro, vamos a generar un financiamiento del Estado para una capa de representación política. Viene de Podemos. Que también viene, bueno, Íñigo Errejón vino a recomendarlo como práctica, que vengan y hagan esto. O sea, creen una capa de representación popular informal financiada por el Estado, y todo lo que se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Social para no darle juicio de delito o no delito, fue un proyecto, financiar un proyecto político que hoy día no existe. Esa plata desapareció y por supuesto no va a existir en el futuro. En ese sentido, yo creo que de facto es muy difícil tener un proyecto de izquierda radical alternativo al Partido Comunista. Y en ese sentido también el Partido Socialista, fundamentalmente, porque el PPD, la DC hoy día están, como tú dices, los libros de historia, efectivamente yo creo que hay una oportunidad para conversar y reflexionar y hacer un pacto político. O sea, ¿en qué estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo en mejorar las pensiones, en la educación, en a lo mejor la carga tributaria, manejar, pero pongámonos de acuerdo, que es lo primero que tiene que pasar por la demás de la derecha. Por lo menos, ¿cuál es el pacto de gobierno? Porque ahora, solo un punto, yo estoy de acuerdo, si efectivamente el Frente Amplio decae, se va a producir un vacío, un espacio entre lo que sería el PS y el PC, y ahí hay una oportunidad, digamos, casi por simetría, de que un proyecto centro-derecha, derecha razonable, pueda construir ciertos consensos. Ahora, yo creo que en la configuración actual del sistema político, en fin, con los incentivos que conocemos, el espacio para eso es muy breve.
y es un espacio que me parece es como las ventanas de Buen Tiempo el montañismo, se abre y se cierra entre una elección presidencial, una segunda vuelta, ¿no? Y un 11 de marzo del año en que asume un próximo gobierno, sea el color que sea, puede ser al revés también incluso, porque porque yo creo que lo que estamos viviendo asemeja un poco lo que vivimos en la transición a la democracia, ¿no? Donde, de hecho, todos esos acuerdos grandes se negociaron en el verano del año 89 y el año 90, porque la fragilidad social, institucional, era demasiado elevada y por lo tanto los riesgos también era mucho lo que había en juego. Entonces yo creo que esa ventana va a estar en ese momento y va a durar poco. Y hay que estar muy atento va a haber que tener mucha astucia y generosidad política para tomarla, porque si no después probablemente vamos a volver a la misma dinámica que a poco andar vamos a estar a los piedrazos. Yo quiero complementarlo y decir dos cosas. Yo creo que los tres estamos de acuerdo y en este programa insistimos mucho que los acuerdos por construcciones de la esencia de la democracia consiste en eso, ¿ah? En buscar acuerdos, y eso implica ceder, ¿ah? Y ponerse colorado y a veces recibir tomates de los tuyos, pero eso es, y ese es un signo de valentía y no de cobardía, como dicen algunos. Así avanzan los países, ¿no? Y la prueba está en que los mejores años de Chile se deben a ese periodo de la denostada democracia a los acuerdos. Ahí se hicieron reformas estructurales que le cambiaban la cara a Chile. Indudablemente hay que volver para allá. Y eso es un poco lo que estamos conversando, pero es difícil porque hoy día estamos bloqueados, ¿no? Entonces, quiero complementar lo que decía Gonzalo Jaime con una cuestión muy humana. ¿Cuánto pesa la racionalidad y cuánto la emoción en este espacio, en esta ventana donde eventualmente proyectos democráticos de centro derecha y de la izquierda puedan responder a estas preguntas fundamentales de estos espacios de acuerdo? Porque yo tengo la sensación que de un tiempo a esta parte la emoción pesa más, en el sentido de que cuando tú tienes una oposición francamente miserable, como fue el Frente Amplio en el gobierno del presidente Piñera en que nosotros tuvimos, bueno, humanamente uno entiende, no justifica, pero puede entender que quienes hoy día son oposición traten de devolver la mano. El problema es que palabras sacan palabras y conductas sacan conductas, y estamos en un loop de juego repetido de equilibrio no colaborativo, pongámonos en esos términos. Las acusaciones constitucionales son una muestra. Pero entonces la pregunta es si acaso cambia el signo del gobierno. Y el aprendizaje del Frente Amplio va a decir, chuta, nosotros lo pasamos mal cuando nos negaron la sal y el agua, entonces ya nunca más, y ahora vamos a ser razonables y colaborativos, o va a ser la tuya y dos más. Pregunta número uno. Y pregunta número dos, en esa dinámica, el Partido Socialista, que tiene más oficio, ¿se va a pegar al Frente Amplio y va a decir la tuya y dos más? ¿O va a decir, sabes qué, hora de parar, busquemos equilibrio o espacios colaborativos? Sí, en la primera parte, el dualismo cartesiano entre, digamos, alma, cuerpo, emoción y razón, en realidad es falso. Nosotros somos una sola cosa y tenemos que hablar desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de la emoción. Y ese, en mi opinión, es un defecto, que tuvimos en los gobiernos del presidente Piñera, en el sentido de que apelaban fundamentalmente a la racionalidad, mal traducido en un lenguaje que apelara a la emoción, que es una cosa que hay que corregir hacia el futuro. Yo soy pesimista, muy pesimista de corto plazo, pero soy un gran optimista del mediano y largo plazo. Y en ese sentido, este diálogo del verano, como dices tú, en realidad se construye desde antes. Para que pueda ocurrir ese diálogo, para que el candidato Boric sea distinto en la segunda vuelta que en la primera, tiene que haber una historia detrás. Y en ese contexto, evidentemente nosotros estamos en un momento en el que el Frente Amplio, no el Partido Comunista, el Frente Amplio no ha cedido a la pulsión revolucionaria, refundacional completa. O sea, para hacer algo bueno para Chile, tenemos que primero destruirlo todo. Llámese el sistema de salud, llámese el sistema de pensiones, llámese la gobernabilidad, llámese esto, lo otro. El ejemplo de las fundaciones, de nuevo, es el mejor ejemplo. O sea, y como estaba propuesto por lo demás en la Constitución que fracasó en el 2022, vamos a tener un sistema único estatal de salud. O vamos a terminar con el Senado y vamos a tener una Cámara de Representación de los Pueblos. En fin, todo eso, a propósito de la irracionalidad, no, la ciudadanía dijo, no, esto es completamente loco, y por lo tanto lo rechazamos. Y en ese contexto yo creo que hablando correctamente, construyendo diálogo, construyendo mensajes correctos que apelen a la emoción,
emoción que hoy día está muy sensible en la ciudadanía respecto a temas de seguridad, calidad de la educación, equidad, es posible generar un acuerdo. Y yo pienso que gente joven, líderes como ustedes, son los primeros llamados a arar en el desierto, perdón que lo diga así, a tomarse café, a conversar, a buscar diálogo, a lo mejor sin mucha publicidad todavía, seminarios, lo que fuera, para generar estos encuentros que permitan salir de la cáscara de este pensar rápido, pensar lento de Kahneman, sí. ¿no es cierto? Y decir, pues, tenemos un pasar solo... del sistema 1 al sistema 2. Exactamente. Y apelar, ¿no es cierto?, a una conversación. Tenemos problemas gravísimos. Pongamos esos problemas primero y generemos políticas para resolver temas que le afectan a la inmensa mayoría de la ciudadanía y que hoy día no están presentes en la agenda. Jaime, ¿cuáles son los problemas más graves que tú ves que hay que atender? Yo voy a decir algo que al sector de derecha extrema no le gusta mucho. Para mí el problema fundamental que enfrentamos en Chile, por expectativas, por historia, es el problema de inequidad. O sea, no hacerle caso a las señales de alerta que tuvimos respecto a eso, como lo reconoció el propio presidente Piñera, a lo que está latente ahí. Sea que las estadísticas dicen que somos un país de gran crecimiento, el primero en Latinoamérica, no éramos. éramos, ¿no es cierto? O porque el índice de desarrollo humano que acaba de ser publicado nos pone como el primer país. Eso, perdón que lo diga así, no vale. Lo que vale es lo que la gente percibe cuando se sube al metro, cuando sale en su casa. Y hoy día la percepción de la ciudadanía es que le quitaron los patines en educación, que sus hijos no van a ser mucho más pobres de lo que ellos fueran, que ya la movilidad social no existe. Y en ese contexto yo creo que un, digamos, capitalismo radical que no mire a este problema es una receta al fracaso. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Lo hemos hablado también acá porque como programa liberal nosotros ponemos mucho énfasis en la idea que el sueño liberal es que las personas sean verdaderos arquitectos de sus proyectos de vida. Y eso es un reconocimiento de dignidad máxima. Qué cosa más valiosa que permitirle y valorar, no solo permitir, sino que valorar que una persona pueda desplegar sus sueños, ¿no? Pero para eso, y para que no sea un sueño de papel, uno tiene que entregar las herramientas adecuadas. Tiene que haber una verdadera igualdad de oportunidades o un esfuerzo en esa dirección donde uno nivela hacia arriba, ¿no es cierto? Y tener las herramientas para esos sueños. Y la cancha obviamente está dispareja en Chile. Hay algunos que no les gustará decirlo, pero así nomás es. Basta ver lo que pasa en la educación, donde tenemos no 2 Chiles, 3 Chiles. Y eso es inmoral, francamente. Entonces yo de acuerdo contigo. Creo que hay que volver a que la gente pueda vibrar con el sueño meritocrático, que hoy día es esquivo, se aleja. Y entonces, claro, cuando uno habla de meritocracia te miran con cara de marciano y con justa razón. Hay que revivir y valorar el sueño meritocrático, para eso hay que hacer obras, ¿no? Pero Jaime, solo una pregunta más específica, porque cuando tú hablas de inequidades, eso va para mucho. Entonces, si uno tuviese que pensar en un programa para Chile, en un pacto para Chile para los próximos 10 años, ¿cuáles serían esas inequidades a abordar? No se pueden abordar todas. Las inequidades de ingresos son difíciles de corregir, ni hablar de hacer reformas tributarias con un país que no crece. Y yo tengo la impresión de que hoy día, no sé cuál es tu opinión, donde más se experimenta esta inequidad no es tanto en el tema de los ingresos, sino en la provisión de bienes públicos y servicios públicos. O sea, en educación, la educación pública está hecha pedazos. Y no es realmente un trampolín, digamos, de oportunidades como quizá de forma más acotada, pero lo fue alguna vez, por ejemplo, en el caso de los liceos emblemáticos, Instituto Nacional, el Barro Arana, etc. Después, en materia de salud, claramente la experiencia de pasar por la salud pública y la salud privada, con todo lo complicado que está la salud privada, sigue siendo una cuestión muy diferenciadora. Y creo que también el tema ciudad, vivienda, que se cruza un poco con el tema de la seguridad, ¿no? Alguien me dijo que vino hacia Chile, era una persona, estuve hace poco en la Isla Pascua, en Rapa Nui, y me dijo, está bonito Chile. Estuve en sectores de Providencia, de Las Condes, y me llamó la atención. Claro que de Plaza Italia para abajo la realidad es completamente diferente, ¿no? Por lo tanto, esa realidad territorial y la experiencia de los bienes y servicios públicos, yo creo que ahí es donde quizá uno tendría que atacar con mucho más fuerza. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. La última encuesta que hacen
que mide, digamos, la pobreza multifactorial. O sea, ¿qué cosas inciden más en que haya gente pobre, digámoslo así? Y entonces hay determinantes sociales. Donde tenemos menos inequidad es en salud, entregada como bien público, como tú dices, ¿no es cierto?, por agencias estatales, públicas, privadas, las que sea, es dentro de la proporción del PAE, es donde tenemos mayor equidad. Donde tenemos mayor inequidad es en pensiones y en vivienda. Ahí está el drama, ¿no? Y lo de vivienda es extraordinariamente categórico. Y en ese contexto, una política pública debería estar enfocada en esos factores. O sea, ¿cómo generamos una política de vivienda o una política de empleo o una política de educación que realmente se transforme, como es un poquito mejor salud, en una palanca de equidad? Y en ese contexto, como tú dices, el sueño es que cada persona, y es por el bien de todos, no solo por tu felicidad, Por supuesto. que esa persona que tiene talento desarrolle en plenitud su máxima capacidad. Pero eso requiere posibilidades de ejercer esa libertad. Y en contexto particular, hoy día, dado que la reforma estatizante de salud, de educación, la reforma estatizante de pensiones, se ve muy difícil, el gobierno tiene una brecha, una posibilidad de sacar una reforma estatizante de salud, del Estado, digamos, en salud, que de hecho está ocurriendo de facto. O sea, vamos a quitarle, a pesar de que la gente se pronunció en contra, vamos a quitarle a la gente la posibilidad de elegir libremente cómo y dónde atenderse, que la gente valora gigantescamente en cualquier encuesta. A pesar de eso, se lo vamos a quitar. ¿Por qué? Porque vamos a ir a una reforma de facto de salud que termina con el sistema privado asegurador y con el sistema privado prestador. Vamos a una pausa y volvemos con la reforma Para que nos estatizante. explique bien ese tema, Jaime, que es muy Ya, importante. vamos a la pausa. Agricultura TV. Estamos en la hora liberal con nuestro invitado estelar esta semana, Jaime Mañalich. Jaime, tú hablaste súper claro y preciso, y también lo pusiste en una columna o en una entrevista, ¿no? Lo que está pasando con la ley corta, más bien por defecto, más que pero finalmente el objetivo que hay de fondo, es que lo que se va a lograr finalmente es el sueño de la izquierda más dura, ¿no? Estatizar el sistema de salud. ¿Por qué? O sea, primero, este sueño está presente desde el programa del presidente Boric y estaba plasmado nítidamente en el proyecto de constitución que fue rechazado el año 2022, donde se decía, para resumirlo, va a haber un único sistema público de financiamiento de la salud, vengan impuestos, cotizaciones de salud, 7%, todo a este super FONASA, llamémoslo así, y este super FONASA va a pagar a prestadores públicos primero y eventualmente por convenio a prestadores privados con esta red pública que tenemos que ir minimizando para generar una hegemonía de propiedad pública en la entrega de los bienes de salud. Sea una buena idea, una mala idea, no entro en el fondo de la cuestión, pero en la práctica estamos enfrentados de facto a esa reforma después de los dictámenes de la Corte Suprema, de los 3 dictámenes que hacen muy difícil la vida al aseguramiento privado de salud, o sea que el 7% de cotización vaya a las ISAPRE. La ley corta, que fundamentalmente es una propuesta del gobierno para tratar de materializar los fallos de la Corte Suprema, le entrega ciertas herramientas, voy a decirlo así, de salvataje muy mientras tanto al sistema ISAPRE. ¿Por qué? Porque lo que preocupa a la ministra de Salud en particular... Les da tiempo, básicamente. Les da tiempo para hacer lo que se necesita, porque hoy día el sistema mixto
privado y público de atención, como lo vivimos, único, como lo vivimos durante la pandemia, es imprescindible no solo para los beneficiarios de FONASA, de ISAPRE, es imprescindible para los beneficiarios de FONASA. Hoy día, si se caen las clínicas, las prestaciones privadas, quienes más van a sufrir son los beneficiarios de FONASA, que mediante libre elección, el 50% de las atenciones de los beneficiarios de FONASA se hacen en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, en fin. En la red privada. En la no, red privada. No estatal. Entonces, el Ministerio de Salud dice, esto no lo podemos abordar. Necesitamos tiempo y por eso ha generado una ley corta que le da una suerte de balón de oxígeno, con muy poco oxígeno, a las ISAPRES para seguir subsidiando a los que se atienden, los beneficiarios públicos FONASA, que se atienden en una clínica que se financia preferentemente por un subsidio que recibe las ISAPRES para atender pacientes públicos. En ese contexto, insisto, uno ve que no hay ningún cambio en el programa. O sea, la idea de estatizar el sistema de salud, gracias a los dictámenes de la Corte Suprema, se mantiene. Y vamos a fortalecer el sector público, desgraciadamente no construyendo más hospitales, no hay ninguno nuevo en el proyecto de presupuesto de este año. No hay ningún hospital nuevo. Ningún hospital nuevo. Increíble. Por primera vez en muchos años. Por primera vez en 20 años en no la hay. ley de presupuesto. ¿Y por qué? Por lo mismo que pasa en las cárceles, porque la manera de financiar hospitales públicos nuevos es la vía de participación público-privada, y eso es anatema. Claro. O sea, no podemos construir hospitales mediante la vía de concesión, que es como se ha construido la mayoría de los hospitales en el último tiempo. Los hospitales públicos, vía de concesión, esto es prohibitivo. De hecho, tenemos el Hospital Sotero del Río, 1,5 millones de población asignada, que estuvo ahí en la Contraloría, aprobado, listo, y se sacó... Bachelet 2. Bachelet 2 se sacó lo tendríamos el hospital terminado hace años, y no. Las listas de espera, las sigue haciendo MUNED. ¿Por qué? Porque el sector prestador tiene que ser solo público y manejado por el Estado. Y en ese contexto, yo creo que nos enfrentamos a una coyuntura ahora en la cual es urgente sacar la ley corta lo mejor que se pueda, generar que la Cámara de Diputados la próxima semana apruebe la ley corta como salió de la Cámara de Diputados corregida, y se llegue a una instancia de comisión mixta lo más prolongada posible para negociar ahí la mejor salida para Chile. Así como está la ley corta, como está saliendo, ¿tú ves que hay un riesgo real de que caiga el sistema privado de salud? No. Al menos en el corto plazo. A mí me parece, y hay opiniones sobre esto, que la ley corta con los 4 son alitas, estos salvavidas que tienen los niños para no ahogarse. Para flotar más o menos. Salvavidas, Sí. alitas. Y que para flotar más o mucho. menos. Unas alitas medio desinfladas que le permiten a la ISAPRE en octubre generar un ajuste de la prima, que le permiten pagar en 10 años la deuda que tienen que los X miles de millones de dólares que tienen que devolver por la tabla de factores, que yo creo que es un tema zanjado, a pesar de que se va a discutir en la comisión mixta alguna forma de rebajar esa deuda, pero bueno, se le entregan 10 años, la cotización del 7% obligatoriamente no puede ser menor al 7%, por lo tanto la prima que se paga a las ISAPRE va a subir, no va a haber estos excedentes que se devuelven, en fin, una serie de consideraciones que en la práctica, en mi opinión, significan que el mercado de las ISAPRE hoy día se va a reducir, hoy día tienen 13, 14% de mercado, van a reducirse a 8%, van a salir nuevos planes o nuevas Van a ISAPRE. reducirse a 8%, dices tú. Esa yo creo que la O sea, parecido a lo que en educación, la educación privada, la Exacto, participación va a similar. reducir, pero las ISAPRE actuales o futuras, porque pueden aparecer nuevas ISAPRE con requisitos legales y de capitalización muy discretos, van a aparecer nuevas ISAPRES con planes mucho más caros de salud, y cuando se recupere el empleo formal, con 7%, la gente va a cotizar y va a inscribirse y se va a recuperar, pero ese sistema, en mi opinión, se va a mantener hasta que haya una discusión seria, que está comprometida la ministra para presentar un proyecto en octubre, utópico total, ¿no es cierto?, de una gran reforma de salud. Eso va a No, quedar eso para el próximo ya no fue. ya no fue. Como dijo Camilo Escalón, al tiempo la reforma ya Oye, pasó. pero yo te quería apuntar más porque lo dijiste entre líneas, que entendí así por lo menos. Que sea una paradoja también acá, ¿no? Al menos desde la óptica que tendría la izquierda. Que es que en la idea de
digamos, de no darle la salida de largo plazo y estructurar las ISAPRES, que se achica el mercado, surge un mercado paralelo, porque el mercado siempre encuentra su camino. Y lo hemos empezado a ver, que son el de los seguros complementarios, Sí, claro. que es completamente regulado, es subóptimo, porque no lo logra tener pools de muchas personas que permitan distribuir adecuadamente los riesgos, por lo tanto es más ineficiente, es más caro. Y ese parece ir a ser que el equilibrio en el que yo entendería lo Que vamos a dices quedar. que vamos a quedar. Menos ISAPRES, pero también más complementarios, que son seguros parciales, con todos los males, digamos, de incomparabilidad, de preexistencia, de... Sí, yo creo que específicamente sobregasto. el punto que dices tú es muy relevante. Hoy día las personas en Chile aseguradas en un seguro complementario de salud son 9 millones de personas. 9 millones. Los beneficiarios de ISAPRE son 2.700.000. O sea, el resto Son FONASA que tomaron seguro. FONASA, que han tomado predominantemente seguros colectivos. O sea, en empresas en las que ahora el empleador también contribuye, muy virtuoso, contribuye a pagar este seguro complementario. Y dentro de las compañías de seguro, lo que más ha aumentado como prima, la prima de los seguros complementarios hoy día de salud es aproximadamente 1 billón de pesos, que equivale a la cotización adicional voluntaria que la gente hace en las ISAPRES para mejorar su plan. Eso Hoy día son sería- 1.200 millones de millones de dólares, para dólares. ponerlo en... Es bastante, Exactamente. es bastante. Y es la parte de los seguros de vida que más ha aumentado. Claro. O sea, la gente compra un seguro de vida en que tiene un mínimo pago si se muere, digámoslo así, seguro de vida, pero el grueso del producto es un seguro complementario de salud. En la ley corta se propone que FONASA pueda licitar directamente estos seguros complementarios de salud en cartera, o sea, una cartera, 100.000 personas Claro. tengo aquí en FONASA, voy a ponerlo en, y si se aprueba la ley corta, la FONASA va a tener eso. Como tú bien dices, está estructurado el camino para que efectivamente, y todas las ISAPRES ya han sacado, salvo una, seguros complementarios. Obvio. Compañías han comprado o tienen compañías para efectivamente balancear su cartera entre la ISAPRE y la compañía de seguros complementarios y eventualmente un contrato con una empresa relacionada o no de prestación y tener todo el abanico seguro complementario, ISAPRE o FONASA, ¿no es cierto? Y red de salud para poder... y hay compañías que se están moviendo muy vigorosamente y prematuramente en esa dirección, o sea que ya tienen estructurado muy bien los tres componentes para esta nueva realidad, ¿no es cierto?, de financiamiento de la salud. En ese sentido, a la pregunta radical, ¿el sistema asegurador privado compuesto por ISAPRE y seguros complementarios va a desaparecer? No, va a crecer. ¿Por qué? Porque la gente, incluso en las negociaciones colectivas, hay instrucción de la CUT, incluso en esto, vayan y negocien en el ítem más importante que tienen que negociar en la negociación colectiva, es el tema cómo vamos en el seguro complementario de salud. Y el espacio para las compañías de seguro es gigantesco si lo hacen bien. Si se equivocan, van a quebrar. Pero hoy día yo creo que hay del orden de 32, 29 puede ser, 30 compañías de seguros más grandes, pequeñas, que ofrecen seguros complementarios de salud no regulados, que evidentemente el gobierno, Claro, la pero- superintendencia, va a tratar de meterse en la regulación. Pero cambia el paradigma, porque antes el complementario, como su nombre lo indica, era un apéndice, un complemento del plan más general, más robusto, más importante. Y hoy día, como el plan más importante está reduciendo, Sí, en realidad pasa a ser un sustituto, claro, así pero es. es un sustituto No regulado. más desregulado, con más menor opaco. escala, con menos Sí. eficiencia, con menos capacidad de distribuir riesgo. Es decir, en el término agregado, un peor sistema. Yo pensaría eso. Sí, yo le diría a quienes nos escuchan, compañías de seguro, que piensen con prudencia en el futuro, porque la posibilidad de que este mercado siga tan desregulado como Es ahora baja. es baja. Es baja. O sea, la posibilidad de que la compañía de seguros pueda terminar el seguro al año, ¿no es cierto? Que haya declaraciones de salud, que esto, lo otro, de acuerdo a lo que ha ocurrido en otros países, donde incluso las mismas compañías de seguro que están en Chile participan con otras reglas, sin término, con colectivo, es lo que viene. Hubo un intento de en la ley corta introducir estas regulaciones para los seguros complementarios de salud. El director de FONASA renunció a esa pretensión porque significaba que no salía No, la no ley había corta. ley corta. De hecho, ya
la propuesta de ley corta estaba que las compañías de seguro complementarios tenían que hacerse de la cobertura catastrófica, y eso se eliminó de la ley corta por los primeros 2 años. O sea, ya hubo un acuerdo ahí entre FONASA y las compañías de seguro para poder sacar adelante, pero que la regulación para los seguros complementarios va a venir mucho antes que temprano, es un dato. Oye, Jaime, nos quedan 30 segundos. ¿Algún otro tema que haya en salud que a ti te quite el sueño o que creas que está complicado? O sea, a mí me parece que nosotros hablamos de una crisis futura de salud. La crisis es hoy día. Las listas de espera aumentan, los tiempos de espera aumentan, los muertos en lista de espera. 1 de cada 3 chilenos fallecen al año en Chile, 1 de cada 3, mientras está en una lista de espera. La red, la eficiencia de la red pública, a pesar de todas las señales, licencias médicas excesivas, en fin, ¿Y eso es saltarse la lista. ¿Es un problema de gestión? Es un problema de gestión. El problema de la salud pública hoy día, prestadora, es esencialmente la falta de ingenieros, la falta de ingeniería. No es que falten médicos, no es que falten equipos, no es esencialmente que falten camas. ¿De quién es esa pega? ¿De quién es esa pega? ¿Del ministerio? Esa pega es la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que en mi opinión debería salir del Ministerio de Salud y transformarse en un organismo completamente autónomo, colegiado, con un director elegido con venia del Senado, del Parlamento. ¿Por qué? Porque es hoy día la red fundamental de atención del sector. Pura logística. Pura logística. Ya, pues, pero ahí estamos. Y hay un gobierno y los electores tendrán que evaluar esto en la próxima elección. Gobernar no es fácil. Y no hacerlo bien tiene costo muy alto. Y a propósito que hemos hablado harto de nuestro querido presidente Piñera, tanto que se le ¿Cuánto criticó, se echa de menos eso? Tanto que se le criticó por la gestión, y mira cuán importante es. Que el management en la gestión pública al final tiene no solo una cuestión de resultados, sino una cuestión ética. Cuando tú no haces la pega, se te muere la gente. Tú quieres un Estado potente. Eso obliga, desde el punto de vista del mandato constitucional, a un Estado al servicio de las personas para realmente dar el bien que se necesita. Y yo creo que ese paradigma no está ni siquiera en el programa de un gobierno de administrar bien el Estado. Cuando tú eras ministro en Piñera 1, todo lo que significó terminar con la lista de espera fue toda una cuestión muy épica. Oye, muchas gracias, Jaime Mañalich. Antes de irnos, andas con un libro. Y nosotros siempre le pedimos a los invitados que nos recomienden algo que están viendo en televisión, que están leyendo. ¿Qué están leyendo? Yo estoy leyendo este libro, que no es reciente, de Julian Barnes, que se llama El ruido del tiempo, que básicamente es una historia muy, muy, muy bien escrita de un músico ruso muy famoso en Occidente, pero que durante las purgas leninistas 36, 37 del siglo pasado, tiene que acomodarse al nuevo paradigma porque Stalin personalmente no le gusta una ópera muy famosa que él compone. Él va al Bolshoi, escucha la ópera, dice que es puro ruido, publica en Pravda, editorial, esta cuestión es anti-soviética, qué sé yo, anticultura, occidentalista, y desviaciones pequeño burguesas. Desviaciones pequeño burguesas, todo lo que ve, pequeño revolucionaria, o sea, el compadre. Entonces es una visión muy interesante del clima opresivo del estalinismo, en el cual la persona literalmente o se sumerge y se entrega o muere. Punto. Que en ese caso era literal. Literal, tal cual. Me lo voy a comprar, además que me gusta Julian Barnes, así que vamos por ahí. Ya, muchas gracias, Jaime Mañalich, gran invitado. Ignacio, nos vemos en La Hora Liberal la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao.